Buenas tardes, Máster Juan Pablo Corral, de la asignatura Comunicación. Somos los integrantes del grupo 6 con el tema examen final. Este es la creación de un texto argumentativo literario. Los integrantes son Jill Páez Arcentales, Marixa Vaquerizo Lainez, Shirley Mendoza José, quienes habla, Keila Pizarro González, Kerdy Salinas Reyes, John Tomala Suárez y Diana del Peso Tubay. El objeto que hemos escogido con mi grupo es una casa. La tesis es entregar una casa, es entregar un laberinto de sombras. Continuando con el análisis que nos dio a explicar el profesor Juan Pablo, tenemos que entregar una casa, entregar una casa es igual a entregar un laberinto, que quiere decir como confusión o camino sin salida. Analizando de otra manera, podríamos decir que entregar una casa es igual a entregar una jaula. Con esto nos referimos al encierro que se vive dentro de ella, la soledad, la rutina. Seguimos con el argumento uno, que vendría a ser: una casa es un objeto material concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Que anteriormente el profesor nos había dado un objeto que era un reloj, que tú te lo pones en la muñeca y te lo puedes llevar para todo lugar. Pero en cambio, una casa no es algo que tú te puedas llevar para todos lados. Y esta necesita de personas que vayan a habitarla para que no se deteriore, no se vaya dañando. También decimos que una casa es un espacio cargado de significados y emociones que se entrelazan con la vida de con la vida de sus habitantes. Como subargumento 1.1, una casa no es solo un refugio, sino también es un contenedor, muchas veces de conflictos, recuerdos y tensiones. Porque se puede decir que hay conflicto porque en un hogar no todo es color de rosas, siempre puede haber discusiones y en los recuerdos, en lo personal yo podría decir de que perdí a seres importantes en mi vida, entonces es ahí donde muchas veces te llegan los recuerdos. Por ejemplo, en el momento de comer, a veces me toca comer sola y ya no como en familia. Ya, como subargumento 1.2 podemos decir que las sombras representan esas experiencias difíciles, los silencios incómodos. Por ejemplo, cuando hablamos de la sombra, nos podemos referir a los problemas que traemos a veces encima, los problemas que están dentro del hogar. Eh, a eso nos referimos como sombra y silencios incómodos. También podemos decir que las heridas emocionales que se acumulan en sus paredes y rincones, bueno, esta es una frase que simboliza como el dolor vivido en una casa, discusiones, pérdidas o pérdidas silenciosas, no desaparece, sino que queda impregnado en el espacio, las paredes y rincones se vuelven testigos del sufrimiento guardado, la memoria que afecta a quienes habitan allí. Así, el hogar deja de ser solo un lugar físico y se convierte en un contenedor de heridas no sanadas, que siguen presentes aunque no se vean. Tu argumento 1.3. La casa se convierte en un laberinto porque su espacio no solo guía en el movimiento físico.
sino que también en la casa también tenemos el recorrido psicológico y emocional de quienes la habitan. Hablamos de recorrido psicológico por las sensaciones, los sentimientos y bueno, las situaciones que los habitantes han pasado en ese lugar, tanto como emocional como sentimental. Asimismo, con aquellas emociones que han hecho que esos habitantes tengan conflictos o bueno, tengan situaciones que los han llevado a tomar decisiones o actuar de una manera positiva o negativa. De ahí continuamos con el argumento 2, que también viene siendo, por así decirlo, una sustentación de lo que es la tesis. Y dice, recibir una casa implica también recibir ese entramado complejo de emociones y circunstancias que pueden atrapar, confundir o afectar profundamente a sus moradores, ya que muchas veces la familia que habita en la casa puede hacer que se sienta como una mala vibra, como decimos ahora. Si, por ejemplo, la familia está discutiendo o están teniendo un dolor muy grande, se siente y cada vez que uno ingresa a esa casa, tú puedes sentir lo que está pasando en esa familia. Asimismo, con el argumento 2.1 tenemos que una familia problemática la habita el lugar, ¿ya? La casa se convierte en un escenario donde las sombras se multiplican y los rincones se llenan de ausencias. Hablamos de sombras por los problemas, por las situaciones que cada integrante de ese lugar vive y igualmente esa energía se queda en ese hogar. Igualmente cada rincón se llena de ausencias. También en cada parte de nuestra casa hay un sentimiento o hay una ausencia que nosotros sentimos al llegar a ese lugar. También decimos de su argumento punto 2 es entregar una casa, es también entregar un peso de memorias y de secretos y las heridas que se esconden entre esos muros. Entregar una casa es que se lleva toda tu infancia, se llevan muchas cosas, los recuerdos y todo, y, y esconde heridas que pasan con tu familia, en tu hogar, con tus hijas, con tus padres, tantos problemas que hay y que solamente quedan ahí guardados en una casa, en cuatro paredes. Como subargumento 2.3, una casa llena de dolor se vuelve un laberinto del que es más difícil escapar. Esto quiere decir que donde hay problemas eh, podría decir que es bastante complicado solucionarlos y por eso en una casa siempre va a haber también como buenas y malas energías y donde la mala energía se llena y se llena de dolor y se vuelve una avería. Como tercer argumento, podríamos decir que la casa es el espacio donde se filtra la luz y la tristeza instala en cada habitación. Por ejemplo, cuando en un hogar hay problemas, se siente esa energía negativa. Asimismo, cuando reina, por así decirlo, la felicidad, la tranquilidad, la paz, esa energía también es transmitida para los habitantes del hogar, ¿no? Que la energía depende de la situación en la que se esté viviendo dentro de ella. Y bueno, pues también argumentando algo más en su argumento 3.1, nos dice también que la memoria que habita las paredes. La memoria que habita las paredes, esta frase sugiere que las, las casas guardan el rastro de todo lo vivido en su interior, ya, como por ejemplo, yo en antes no vivía aquí, ya, yo vivía en la ciudad y
y yo vivía con mi papá. Entonces, en esa casa, así como hubo bonitos recuerdos, también hubo malos, porque una vez tuve una mala experiencia en un bus. Entonces, me castigaron por eso, porque los papás antes era de que teníamos que llegar a la hora que ellos decían, ni un minuto más ni un minuto menos, era mi hora de llegada. Entonces, esos recuerdos quedaron como malos, pero también quedaron recuerdos bonitos donde él cada fin de semana pues nos sacaba a pasear, bueno, al menos a mí, yo que viví con él, pues entonces, por eso digo, esto nos lleva, ¿no? A que los recuerdos queden en nuestra memoria, los recuerdos bonitos, así como también los recuerdos malos que a veces pasamos, como todo hogar. Ajá, donde también las discusiones, las pérdidas, silencios no desaparecen, sino que queda impregnado en el espacio. Las paredes y rincones se vuelven testigos del sufrimiento. Ya, Ujú, entonces, se quedan ahí los recuerdos en esas paredes de esa casa. así Le es. pegaron ese día a usted que hizo eso. Ahí Sí, capaz que se quedó ahí en esa esquina de su cuarto y ahí fue el relajo. sí, mi papá era bien Ese recuerdo se estricto. quedó ahí. Ajá, ese recuerdo se quedó ahí, pero por eso digo, también hay recuerdos bonitos y recuerdos malos. Para mí ese fue el único recuerdo malo en toda mi vida que yo viví con mi padre. Entonces, las cosas bonitas quedan y los recuerdos malos también, ¿no? Y que a la final uno trata de sanar o de cubrir esa herida, pero no sé si no podemos o no queremos. Ya, y eso, chicos. También decimos, como su argumento 3.2, también decimos que cada discusión, cada silencio pesado se implementa en la estructura de sí mismo. Bueno, voy a hablar en lo personal. A veces no es la discusión, sino es un silencio que queda después, que ese silencio se siente más fuerte que cualquier grito. Cada palabra no dicha, cada abrazo no dado, que se quedó en el aire y se va acumulando lo que somos. En lo personal, el perder a mis seres queridos me cambió la manera de ver la vida, de que me enseñó que el tiempo no da segundas oportunidades y que las personas no siempre están. Y que a veces lo más doloroso no es lo que nos pasó, sino lo que no alcanzamos a decir. Y por eso bueno, el consejo que yo doy es que tenemos que valorar cada cosa, cada momento que compartimos con nuestras familias y que todo lo malo lo dejemos a un lado. También haciendo que la casa sea un depósito de recuerdos que pueden oprimir. Eso también puede ser que los recuerdos nosotros hemos tenido con los seres queridos que ya partieron, siempre van a ser un dolor, pero bien grande en mi corazón, por todos los momentos que pasamos. Que se vivió. Ujú. Así es, por todos los momentos que se vivió, yo no sé, no, para mí esta pequeña palabra casa como que nos Es todo, encuentra, ajá, es todo es y como que todo. nos hace encontrar con nuestras emociones porque la casa es todo, ¿no? Es recuerdo, es emoción, es historia. Porque, Entonces, porque si diga, uno diga. se traslade a otro lugar, uno siempre vuelve a su casa. Porque si tú te vas lejos y dejas ese lugar donde viviste tantos años, en algún momento de Mm, tu vida regresarás o pasarás por ahí y dirás, yo me senté en esa piedrita, a mí me gustaba la parte de la sala, me sentaba a ver televisión, entonces es eso, son recuerdos que uno siempre se lleva en su mente y en su corazón. así es. Cada uno tenemos recuerdos de una parte favorita de la casa.
Uy, no, yo aquí en la casa de mis padres tengo demasiados recuerdos. Los tengo todavía porque gracias a Dios mis padres los tengo vivos y esta casa no se ha vendido. Y en el día que ellos, Dios no quiera que estén en otro lugar, esta casa siempre hemos dicho que queda para reuniones familiares, queda para reencontrarnos con nosotros mismos, porque a veces cada uno tiene su mundo, su vida, pero cuando uno llega a la casa de sus padres vuelve a ser niño, es la verdad. Es así. Ah, sí, esto sí. Ujú. Continuando con el subargumento 3.3. Dice que una casa vacía puede deteriorarse rápidamente, pero una casa habitada por una familia problemática deteriora a sus habitantes. Muchas veces los moradores que viven en una casa tienen estos problemas y hace que la casa, en vez de convertirse en un lugar seguro donde uno llegue a descansar, a charlar, a practicar de lo que te ha pasado, más bien se convierte como en una cárcel de la que tú quieres escapar y sales a cualquier lado con tal de no estar ahí. Y sí, es verdad, tiene razón, compañero, Y, porque y, sa- eso a mí me pasaba. y, es- y, Este, pa- y sabe desde cuando que, hay problemas, perdón, hay problemas en una casa, las cosas materiales que tienen dentro de la casa se empiezan a dañar, porque nosotros, entre discusiones, peleas y situaciones que vivimos, no prospera la casa, no prospera, la casa se va deteriorando, se va haciendo viejita, se va desgastando, porque sí existe eso de que la casa se desgasta, no por el uso que le demos, sino por la energía que nosotros transmitamos en ese lugar. Claro, claro, depende también de la energía, porque, bueno, a veces también de afuera nos envían malas energías y siempre cuando un familiar ya se va de este mundo, siempre va a haber peleas, discusiones y los familiares se van alejando un poco eh, de la casa. Conclusión extraderivada. Entregar una casa es mucho más que transferir un espacio físico. Al entregar una casa, tú no solamente entregas lo físico, lo que hay dentro de esa casa, sino que entregas mucho más. Entregas recuerdos, anécdotas, sueños. eh, Son tantas cosas que uno entrega. No, no hay palabra aquí adecuada en este momento que yo encuentre para decir, ay, es una simple casa. Para otras personas que adquieren la casa, bueno, dicen, ah, es una simple casa, pero para otras personas no, eso es mucho más allá. También también podemos decir que es legar un entramo complejo de historia, emociones y sombras que habitan en sus paredes. Eh, como dicen las compañeras, los recuerdos, las emociones se quedan. Es como cuando yo viajo a Guayaquil, bueno, en antes no vivía aquí, mi adolescencia más bien la viví allá fue mi vida, me criaron, entonces, cuando yo viajo para allá, para mí es una emoción. Es una emoción porque yo vuelvo a pasar por los lugares donde viví cosas bonitas, donde, donde también cosas que quedaron aquí, guardadas en mi corazón, tanto feas como bonitas. Entonces, es como que uno vuelve yo a ir a Guayaquil, es como que mi historia vuelve, pero como dice el dicho, eh, nosotros tenemos que tener en nuestros recuerdos las cosas más bonitas que vivimos allá. Al menos yo sí las tengo ya. Entonces, eso quería argumentar. también muchas veces puede convertirse en un laberinto invisible, donde nosotros como habitantes nos podemos perder entre los recuerdos dolorosos, como ya lo había hablado antes. Sí, muchas veces podemos caer en depresión y cosas así. Entonces, es algo demasiado doloroso y duro salir de ahí.
pero simplemente tenemos que pedirle fuerzas y resignación a Dios, para poder salir de ese lugar, porque simplemente tenemos que aprender a vivir con el dolor, porque el dolor nunca se va a ir, siempre vamos a tener eso ahí en nuestro corazón, pero simplemente Él va a ser el que nos va a dar la fuerza y la resignación para nosotros poder salir adelante de ese laberinto sin color. Muchas veces también hay personas, por ejemplo, que cuando perdemos en este caso el ser querido, yo creo que más nos hemos enfocado en eso porque nuestros padres son nuestra casa, ¿no? Entonces, muchas veces una persona cuando no ha perdido a ningún familiar, a un ser querido, no puede comprender a la otra persona. Por ejemplo, Dios no permite a Shirley, yo no quiero que tampoco le pase nada a sus padres. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestros padres sean eternos, ya? Y que no les Pero pase nada, Pierdes en una cajita ya. de cristal. Exacto, pero en el momento que tú ya pierdes uno, créete lo que es como que la vida se te va junto con ellos porque al final viviste cosas bonitas con tu padre y esos recuerdos quedan, ¿no? Pues, con tus padres en este caso. Bueno, gracias a Dios, yo aún tengo viva a mi mamá y y bueno, yo la valoro muchísimo porque cuando era pequeña, pues no vivía con mi mamá. Mis padres fueron separados, entonces viví con mi papá y cuando falleció mi papá me tocó venir a vivir con mi mamá. Entonces yo digo, a mí cuando mi papá falleció me decían, pero no llores, ya tienes que superarlo. Es imposible superar que hasta el día de hoy a mí se me salen las lágrimas porque yo aún recuerdo a él y yo digo, ¿por qué las personas buenas se van? ¿Ya? ¿Por qué las personas buenas tienen que pasarle tantas cosas? Mi papá era mano abierta con todo. Entonces, esos recuerdos dolorosos, creo que jamás lo curamos. Al me menos parece, en este caso, en esa pérdida, ¿no? Yo hablo de la pérdida de mi padre. Y yo digo, yo nunca voy a aceptar que mi papá se fue tan joven. Nunca parece vamos a mentira, superar la pérdida Exacto. de No, parece yo nuestros pienso que mentira padres. no. Y y peor parece, si era una extraordinaria persona. Bueno, Sí. así haya sido el hombre más malo, pero igual fue nuestro padre. y Pero Ujú. pare- siempre tenemos que recordarlos de lo mejor, de la mejor manera, y no torturarnos con cosas negativas, sino que llevarlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón de la mejor manera. y parece Así es. mentira, y parece mentira que cuando nosotros decimos, bueno, como usted dice, Dios no quiera que mi situación pase así ya, pero nosotros, por ejemplo, a veces sí nos hacemos la idea, como hermanos, hoy ya todos somos adultos, y decimos, no, es que si ellos, cualquiera uno de ellos falta, vamos a estar unidos, en la casa vamos a estar, pero es mentira, hay que ser, eh, ser personas Hay bien, que ser realista, bien realista. realistas. Cosas ¿Por no van a qué? ser así. Porque yo pongo el ejemplo de la mamá de mi suegra, que ella falleció, bueno, hace unos 3 años falleció. Y cuando yo ingresé a formar parte de la familia de mi esposo, no había un domingo que no se reúnan. No había un domingo en que no hacían un pescado asado, hacían una tortita, hacían esto, hacían lo otro, hacían una carne, hacían un pedacito de carne, se repartían entre todos. Y a mí me gustaba esa unión porque nosotros también somos así aquí en mi casa. Pero cuando ella falleció, la señora falleció, todo se fue. Y solo quedó el papá de mi suegra y a veces mi suegra sí lo llama para comer en las noches, a comer así. Pero ella sí, ella se pone a llorar porque dice, ya no es igual, ya nada es igual. Hemos tratado de reunirnos y todo, pero ya nada es igual. ¿Por qué? Porque esa No, persona falta, no vuelve a ser no, lo mismo. nada vuelve a ser igual. No, Yo ya siento no que es lo mi Nada. mismo. esposa es... Todo como que se apaga, aunque uno quiera hacer esto, otro, ya no es lo mismo. Porque bueno, acá se fue la alegría de mi casa, que él hacía de todo para hacernos reír. Pero aunque muchas veces hemos tratado de salir adelante y mantenerlos a él como que si esté vivo, ya las cosas no son así.
se siente la ausencia de cada persona, de cada miembro de la familia que ya no está. Y argumentando lo que dijo Keila, resaltando donde dice que el hogar a veces se convierte en un laberinto invisible. Por ejemplo, para algunos, mientras tienen recuerdos bonitos de un hogar, para otros, un hogar Eh, refleja un espacio de conflictos no resueltos y silencios que pesan, ¿no? Porque a veces no todos en los hogares son de felicidad, unión. A veces en la mayoría de los hogares también más reina los problemas, los desacuerdos entre familiares y eso es una gran diferencia entre hogares que en realidad se llevan bien y hogares que no lo hacen. Claro, eso es la persona que habita en esa casa se consume, porque habitar en una casa problemática no solo implica convivir con otros, con otras personas, sino que también enfrentamos ese encierro emocional que nos deprime y nos limita. El alma no nos ayuda a continuar, no nos ayuda a seguir con nuestra vida ni a progresar como personas de metas y de anhelos que nosotros queremos ser. sigue. Bueno, y compañera Keila, no sé si me puede ayudar bajando la página. Vamos a continuar con lo que es ya una vez que hemos hecho el texto argumentativo con su respectiva tesis, argumento, los subargumentos, la conclusión y la extra derivada, juntando todas nuestras ideas que ya hemos dejado en claro qué es lo que queremos dar a entender. Vamos a empezar a hacer nuestro texto y con el tema que es preámbulo a las instrucciones para habitar una casa. Lo primero que voy a decir es del texto, es una opinión mía, que es, ten presente lo siguiente, cuando te entregan una casa, no te están entregando solo paredes y techo, no te entregan únicamente un refugio contra la lluvia o el frío. También podemos decir que te pueden regalar sin saber un pequeño laberinto de sombras, una caja de recuerdos muy agrios. Un escenario también donde cada rincón guardan eco de discusiones y silencios. No te dan la casa, te obsequian la obligación de habitarla, de respirar el aire pesado de las habitaciones donde la tristeza se esconde en los armarios y la soledad se siente en la mesa. También podemos incluir, te regalan una nueva cárcel, pero con ventanas. También podemos decir que nos regalan un espacio que es de nosotros, pero que a la vez no nos pertenece. También te otorgan el miedo a abrir la puerta y a encontrar la misma rutina. Claro, la misma voz alzándose, el mismo llanto ahogado tras las paredes finas. Entregan la necesidad de cerrar con llave, no para protegerte del mundo, sino para protegerte de lo que hay adentro. También te regalan la costumbre de encontrar los pasos entre la cocina y el cuarto. La obsesión de medir el silencio entre los gritos. También la condena de recordar, perdón, cada grieta, cada mancha en la pared. Como cicatrices que no son tuyas, pero que llevas sobre la piel.
También podemos decir que te regalan la angustia de los domingos por la tarde, el peso de familias que se terminan desde el pasillo. Y la certeza de que aunque salgas, siempre, pero siempre tendrás que volver. También, para finalizar con el texto, sería, no te entregan una casa, te entregan un escenario para la tristeza. También podemos incluir un teatro donde la familia interpreta una obra sin aplausos, sin final feliz. Sin final feliz, te regalan el encierro disfrazado de hogar. Podemos agregar también que la depresión envuelta en papel de la bienvenida, la promesa de que por más que corras, siempre habrá una llave que te devuelva al mismo lugar. Y bueno, pues, profesor, este ha sido nuestro análisis en cuanto a nuestro examen. Nos topó mucho a todos, creo, nuestros corazones, recuerdos, como dije al inicio, con una sola palabra, con el objeto que utilizamos, que es CAS. Entonces, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, profe. Y gracias, compañeros.